Romanos, capítulo 6. Todas estas semanas estamos estudiando esta carta de Pablo a la iglesia en Roma. Y hoy nos toca el texto del capítulo 6, de versículos 1 hasta 11 que voy a leer. Romanos 6, comenzando el versículo 1. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todo lo que fuimos bautizados para unirse con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevaremos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda librado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con él, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Padre, nuevamente te damos gracias que tú siempre nos hablas. Y gracias por esta explicación que Pablo ha dado de lo que significa la muerte y resurrección de Cristo para nosotros. Te pedimos que nos hables nuevamente y que el poder de la cruz y el poder de la resurrección sea nuestra realidad. Háblenos, revela las áreas de nuestra vida donde es nosotros mismos quien inhibe que esto ocurre. Háblanos, porque queremos que tu palabra siga haciendo su efecto en nuestra vida para nuestra transformación y tu propia gloria, para que tú se manifiestes tu gracia en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Esta carta es tremenda, con la cual Pablo básicamente está exponiendo con muchos detalles su tesis, que la salvación es el poder de Dios para cualquier persona, no importa si es judío o gentil, es para todos, por medio de la fe. Y esta salvación se trata de una justicia que viene de Dios. Aunque todos nosotros, no importa si era judío o gentil, todos nosotros estuvimos bajo la ira de Dios, estuvimos descarriados y estamos muertos en nuestro propio pecado. Y no pudimos alcanzar la gloria de Dios. Pero gracias por la obra que ha realizado en Jesucristo, cuando Él ofreció a Cristo Jesús como un sacrificio de redención, de expiación, donde Él mostró que Él es justo, Él no pasó por alto los pecados, si Él mostró que Él es justo y que Él puede justificar. Ahora, los que tienen la fe de Abraham, es decir, contra toda lógica, y creen lo que Dios ha hecho en Cristo, esta justificación se realiza para esa persona que cree. Y desde el capítulo 5 hasta al final del capítulo 8, Él está exponiendo varios elementos y componentes de esta salvación y esta justificación que viene de arriba.
Primero Él ha declarado en capítulo 5 que ahora estamos reconciliados con Dios. Tenemos paz con Él. También Él habló de que tenemos una esperanza que aunque antes nosotros no podamos alcanzar la gloria de Dios, ahora sí hay la esperanza que sí podamos alcanzar la gloria de Dios. No por nosotros mismos, sino porque Él ha efectuado en Cristo. Y también habló de aunque, y eso es lo que vimos la semana pasada, aunque el pecado ha entrado a toda la humanidad por el hecho de un solo hombre Adán, también por obra de Jesucristo, la justicia que viene por fe ha entrado para todo el que cree. Y a pesar que nosotros pecamos, la gracia del Señor se sobreabunda mucho más de cualquier pecado, cualquier perversión que cualquier ser humano puede cometer. Tremendo. Y Él dice, parte de esa justificación es que nosotros tenemos acceso pleno a esa gracia que sobreabunda cualquier error, falla, pecado nuestro. Tremendo. Y por eso Él dice que concluiremos entonces. Si la gracia del Señor sobreabunda, rebosa, es más de cualquier pecado nuestro, eso quiere decir que podamos seguir pecando para que su gracia aumente más para nosotros. ¿Y qué dice el versículo 2? En ninguna manera, es bastante enfático. De ninguna manera debemos seguir pecando. Ahora, el hecho que Pablo ha levantado esa pregunta revela que no todos los creyentes han aprendido eso. Porque aunque Dios ha hecho todo para que nosotros no seguimos en pecado, es más que obvio que todos nosotros seguimos pecando, ¿cierto? Y Él ahora va a hablar de dos elementos más de nuestra justificación. La obra es la justicia que proviene de Dios, una obra que Él ha realizado en nosotros y es clave para que tú y yo podamos tener una victoria plena sobre el pecado y no tenemos que seguir cometiendo esos pecados. Noten lo que dice el versículo 2. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podamos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todo lo que fuimos bautizados para unirse con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Y por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Pablo dice, si un cristiano sigue persistiendo en el pecado y no ha sido librado de él, le falta algo de conocimiento. Está ignorante de un hecho. Y es ese hecho. Cuando Cristo murió, nosotros morimos con Él. Y eso realmente es novedoso. Nosotros fuimos criados en una cultura, aún dentro de la iglesia, y siempre enfatizamos que Cristo murió en una cruz para nuestros pecados. Y en esta cruz Él tomó toda perversión del ser humano, tanto del pasado, presente y del futuro, y fue cargado sobre todo el pecado del mundo entero. La ira de Dios fue completamente satisfecha en Él. Él pagó por toda esa necesidad que Dios tenía para lograr justicia. Y nosotros visualizamos a Cristo muriendo en la cruz por todo eso, y es una gran verdad. Pero han captado la sutileza de lo que Pablo dice aquí. Porque es una cosa visualizar a Cristo morir en la cruz por mis pecados. Es otro ver que yo morí ahí. ¿Nota la diferencia? Quiero que cierren sus ojos.
Quiero que visualicen a Cristo cargando con su propio pecado. Quizás tú estás aquí hoy y tú sabes de una área de pecado en tu propia vida a la cual estás luchando pero no vences. Puede ser eso la lucha de todo hombre que ve a cualquier mujer con un objeto sexual. Puede ser la lucha de toda mujer que necesita controlar y tener todo bajo orden y tener seguridad. Puede ser eso que tienes problemas con la ira y no lo controlas. Puede ser una cosa tan sutil que siempre estás buscando la afirmación de otras personas y no estás contento y quieres el aplauso de personas. No sé qué es. Pero quiero que visualices a Cristo muriendo en la cruz por este pecado. Y es verdad, Él murió por ello. Pero ahora, quiero que veas a ti en esa misma cruz, muriendo por ese mismo pecado. ¿Lo puedes ver? Eso es la realidad. ¿Cómo podamos seguir en el pecado sabiendo que cuando Cristo murió, nosotros morimos también en ese pecado? Se puede abrir sus ojos, pero esa es la verdad. ¿Captan la diferencia? ¿Sienten la diferencia en su propio corazón? Si tú eres seguidor de Cristo, tú has muerto a ese pecado a la cual aún te domina. Es asunto de por la misma fe de Abraham, que es una fe contra la lógica, que en las palabras de Pablo, contra toda esperanza, porque Dios le prometió a Abraham darle un hijo, y no solamente un hijo, sino una descendencia que vendrá del norte, del sur, del este, del oeste, que incluiría a todas las naciones, como Pablo dice en capítulo 5, lo que leímos, que Abraham sería el heredero del mundo entero, una descendencia de gente de todo tribu, lengua y nación. Y aunque él era viejito y Sara jamás pudieron tener hijos, y aún a 90 años de edad, Sara tuvo ese hijo. Y contra toda lógica, solo por el hecho que Dios lo dijo, Él lo creó y lo apropió. También nos invita a hacer lo mismo, esa misma calidad de fe, que contra toda lógica, nosotros creemos que cuando Cristo murió, nosotros morimos. Y Él dice, eso ocurrió en nuestro bautismo. Claro, para Pablo, cuando uno decide seguir a Cristo, dijeron, métense en el agua. Nosotros hemos hoy día creado otra cosa. Nosotros hemos creado eso de que puedes invitar a Cristo a su corazón. Pero yo no encuentro eso en ninguna parte de la Escritura. Sino para Pablo, en la iglesia primitiva, cuando una persona quería seguir a Cristo, era un acto de verdadero arrepentimiento. Y él dice, porque como él describe aquí, y vamos a leerlo otra vez, ¿ok? En versículo 3. ¿Acaso no saben ustedes que todo lo que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Yo lo veo así. Cuando Cristo murió en la cruz para mis pecados, Él decía, yo no tengo pena ni vergüenza de identificarme con quién. Yo voy a llevar todo el pecado de quién. Y Él pagó por toda ofensa mía. Y el acto del bautismo, uno reconoce eso. Cristo murió por mí. Y tal como Él no tuvo pena ni vergüenza de identificarse conmigo, yo ahora me identifico con Cristo. ¿Por qué está diciendo? No me importa mojarme en frente del público. La salvación de Jesús es más grande. Y yo hoy declaro que ese muerto de Cristo, yo soy bautizado, esa agua
simboliza como una tumba. Y yo ahora me muero yo. Me encantó la frase de Joel ahorita en la Cena del Señor. Se ahogó ese hombre. Se muere ahí. Y yo ahora vivo en la realidad de la resurrección de Cristo también. Tengo una vida nueva. Es como entro del agua como una persona y sale una nueva. Y el bautismo es sumamente rica en su significado. Aquí en Romanos capítulo 6 está explicando eso, que es una identificación con Cristo, es su propia confesión de fe, que Cristo ha cambiado mi vida. Y visualmente, simbólicamente, estamos diciendo cuando Cristo murió, yo morí también. Pero también cuando Cristo resucitó, yo resucité. Tengo vida nueva en Él. Y también en Pedro, él escribe al bautismo, es un lavamiento, pero no de cuerpo, sino de mi conciencia. Es decir, soy purificado, esa agua también son como agua de purificación. Soy lavado, soy limpiado y ya no hay inmundicia en mí. Ahora, en Corintios, 1 Corintios 12, Pablo dice, por ese bautismo también somos incorporados, injertados en el propio cuerpo de Cristo. Es decir, uno llega a ser un verdadero miembro de la iglesia de Cristo por ese acto del bautismo. O también lo que expresa en Gálatas capítulo 3, que es la misma idea. Que por nuestra fe somos hechos hijos de Dios, dice en Gálatas 3, 26 a 29. Pero por la fe somos hechos hijos de Dios. Pero por nuestro bautismo somos unidos a Cristo. Para que no importa si tú eres esclavo o libre, gentil o judío, formamos un solo cuerpo. Y ya él sigue diciendo, y somos herederos de esa promesa. Somos parte de esa descendencia que Dios prometió a Abraham. Okay. Por en Colosenses describe que el bautismo es una circuncisión. No una hecha al cuerpo físico, sino hay algo que Cristo mismo realizó cuando fuimos bautizados. Él circuncidó nuestro corazón, hizo una cirugía ahí. Y ahí hay que ver todo lo que es el nuevo pacto, ese eco del nuevo pacto. Que la palabra de Ezequiel dijo, ese nuevo pacto se trata por una obra de mi espíritu, yo voy a cambiar su corazón. Voy a cambiar su corazón de piedra y voy a convertirlo en un corazón de carne, ser sensible a las cosas de Dios. Antes la cosa de Dios realmente no importaba porque el yo, mi ego, dominaba mi vida. Pero ahora Él cambia eso para que yo soy sensible a las cosas del Señor, para que pueda cumplir todo lo que Dios quiere. Eso es es un componente de nuestra justificación. Porque no solamente es que borra mi pecado, lo que Pablo va a comentar aquí en Romanos 6, Él hace algo adentro de nosotros, y eso también es parte de nuestra justificación. Él hace ese cambio. O la palabra de Jeremías es el mismo, es el nuevo pacto, pero ahí Jeremías lo expresa en otro lenguaje, que Dios va a escribir su ley en mi corazón, para que otra vez, lo mismo, yo pueda cumplir todo lo que Él ha planificado, todas sus leyes, sus mandamientos, sus decretos. Yo puedo vivir mi vida en la libertad de lo que Él diseñó para cada uno de nosotros. Libre de cualquier cosa que yo hago para dañar a otra persona. Porque libre de que otros cuando hacen cosas de mí, eso no me afecta, no me daña. Es lo que quiere decir libre de pecado, que yo no cometo hechos que dañen, hieren a otros, o le hieren a mí mismo. Porque todo pecado, la esencia es relacional, destruye relaciones, es todo contrario a lo que es la esencia de Dios, que es amor, que busca conectarse, y busca conectarse con nosotros mayormente. Entonces el bautismo es sumamente significativo
Y si tú estás aquí y si no ha confesado tu fe por medio del bautizarse en agua, es tu próximo paso. No hay otro. Y cuando realices ese acto, otra vez estás declarando: Cristo no tuvo pena ni vergüenza para morir por mí. Yo hoy no tengo pena ni vergüenza de apropiar, identificarme con Cristo. Porque eso es lo que Pablo está aquí diciendo en Romanos 6. Nosotros cuando fuimos bautizados, cuando hicimos esa confesión de fe, que es una confesión de arrepentimiento, yo muero a lo que era y ahora vivo en la realidad de una vida nueva en Cristo. Todo simbolizado en esa agua. Una sepultura y soy resucitado. Una limpieza de conciencia, una obra de circuncisión, de transformarme. Todo eso está simbolizado en el bautismo. Y yo, muchas veces enseñando eso, hay gente que me dice: ¿Ken, yo puedo ser bautizado otra vez? Porque es sumamente rica en lo que simboliza. Y para algunos creyentes lo hicieron como un acto, como un deber, una obediencia. Y lamentablemente enseñamos a veces eso en la iglesia. Y yo personalmente no me gusta. Porque roba de lo que es el significado de ese acto, ¿verdad? Y si hay un mandato, no es para que la gente sea bautizada, es para que nosotros, en la Gran Comisión, bauticemos. Nosotros tenemos que discipular a nivel que las personas lleguen a ese nivel de compromiso con Cristo. Entonces el mandato es para nosotros aseguramos que las personas estén bautizados. Ahí está el mandato. ¿Okay? Pero nuevamente es tan rico. Y si jamás lo ha hecho, es tu próximo paso. Y te anima que no sabes de hoy, de aquí. Pastor Anel no está, pero hay que comunicarse con él. O puede hablar con Daisy y ella va a tomar sus nombres. Porque es su próximo paso. Porque otra vez, ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirse con Cristo Jesús, es decir, identificarse completamente con Él, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros, ¿qué? Llevemos una vida nueva. Mi vida ha sido transformada. Entonces, nosotros rompemos con el pecado. Cuando Cristo murió, nosotros morimos. Muy importante. Porque otra vez, es una cosa visualizar a Cristo muriendo por mí. Es otro darme cuenta que cuando Cristo murió, yo morí también. Es clave para poder vencer el pecado que cometo hoy. Y eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Cómo es que podamos seguir pecando? ¿No se dan cuenta? Y ahora que nos damos cuenta, las responsabilidades, ¿qué? Que vivimos en la vida nueva que tenemos y no en el viejo patrón. Entonces, eso es el primer componente o elemento de justificación que él está exponiendo aquí en el texto. Pero hay una segunda. Vamos a seguir en el versículo 5. Él dice: en efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Yo experimento la vida nueva ya hoy. Pero aún hay una vida de resurrección que aún me espera. Cuando yo muero, ese cuerpo mío va a experimentar resurrección algún día completo para que dé una verdadera liberación, una salvación más completa. Seremos completamente glorificados, transformados, completica. Y esa es la garantía. Pero igual necesitamos la fe de Abraham. Porque esa es obra de Dios, no es obra nuestra. Y es confiar y creer y apropiar con toda certeza que es lo que Dios va a hacer.
aunque no lo veo hoy. Okay. Entonces, versículo 6, sabemos, y ese es lo otro punto. Entonces tenemos también de resurrección en el futuro, nuestra esperanza garantizada. Y sabemos que entonces sabemos que no solamente cuando Cristo murió, nosotros morimos, sino también aquí hay otra edad, versículo 6, sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificado con Él, para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Entonces no solamente es que cuando Cristo murió, nosotros morimos, sino también mi naturaleza pecaminosa, esa tendencia de yo. Y además que yo he estudiado lo que la Reina Valera traduce como la carne, y que realmente no es mi cuerpo físico, sino es ese yo. Y la medida que yo he entendido eso, básicamente es mi ego. Eso es lo que Satanás tentó a Eva en el jardín de Edén, en Génesis capítulo 3. Que tú puedes ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Y desde ahí está la raíz del problema. Que cada uno de nosotros queremos ser capitán de mi propio barco, piloto de mi avión o chofer detrás del volante. Y buscamos poner el yo sobre el otro, incluyendo sobre Dios. Y eso es el problema. Y entonces cuando miento para protegerme, hiero a la persona a la cual miento y también hiero a mí. Daño muchas relaciones. ¿Entienden? Pero todo para exaltar a mí. Y lo que Pablo dice aquí se capta. Ese viejo naturaleza, esa tendencia en la cual fui formado yo para vivir y exaltar en mí, eso también perdió su poder en la cruz de Cristo. Yo he aprendido en mi propia vida que tal como cada uno de nosotros tenemos una personalidad particular, única, cada uno también tenemos una naturaleza vieja, pecaminosa, que es única. Cada uno de nosotros, esa naturaleza fue formado, estaba ahí desde nacer, pero fue formado con una expresión particular. En el caso mío, el Señor me ha revelado muchos detalles sobre la naturaleza, naturaleza pecaminosa. Pero puedo dar solamente un ejemplo de varios componentes que el Señor me ha revelado a mí, para que yo pueda poner esas cosas a muerte, porque es importante saber eso. ¿Okay? Y en mi caso, yo fui criado en una familia cristiana. Y mis padres querían crear el hijo perfecto. Y de hecho, lo lograron. Marianne va a decir que no. Pero en el sentido que en el colegio yo saqué buenas notas. Yo recibí a Cristo a muy joven edad. Y cuando salieron con una revista de Playboy o algo ahí en el colegio, yo tenía temor de ver eso porque yo sabía que Cristo vivía en mi corazón. Tal fue la formación de los padres en mí. Pero una cosa en la cultura canadiense, en la cultura de la iglesia canadiense, el orgullo era uno de los pecados mortales. Y yo escuché esta frase mucho en mi casa cristiana, que no queremos que tengas una cabeza hinchada. ¿Sí entiende la frase? Es decir, no queremos elevar tu ego, tu orgullo. Porque para la iglesia en ese momento ese era un tremendo pecado. Entonces en mi casa jamás escuché palabra de afirmación. Trabajando en la finca con mi padre, yo trabajé con él mucho, yo aprendí mucho de mi viejo, yo lo admiro mucho, pero muchas veces lo que recibí de mi padre no era palabra de afirmación, porque él no quería que yo tuviera una cabeza hinchada, sino recibí muchas correcciones. Así se hace. Y claro, mi padre era muy particular y todo el mundo tenía que hacer la cosa de la manera de él.
Y eso creó en mí un tremendo vacío. Y mi padre lo hacía con muy buena intención, pero creó un vacío en mí. Yo necesitaba la afirmación de otros. Y resulta que a 9 años de edad yo comencé a trabajar para los vecinos, otros campesinos, porque yo recibí palabras de afirmación de ellos, pero no dentro de mi propia casa. Y lo que es, aún como pastor, misionero y plantador de iglesia, yo encontraba por años, yo predicaba como hoy. Después monté en el carro con la familia y le pregunté, ¿qué tal? Hablando de prédica. Y realmente no estaba buscando una crítica honesta de qué es lo que compartí de la palabra del Señor. Yo estaba buscando de mis propios hijos, de mi esposa. Gracias al Señor, después de muchas décadas, Él reveló ese patrón de la naturaleza pecaminosa en mí. Pero yo tuve que aplicar lo que Pablo dice aquí. Que cuando Cristo murió, nosotros morimos. Y tuvo que crucificar, como Él dice, esa propia deseo de buscar la afirmación humana. Y claro, muchos de nosotros es legítimo. Tenemos necesidades legítimas. El problema es que buscamos maneras malsanas para satisfacerse. Y tuvo que descubrir, reemplazar eso, sustituirlo para escuchar el aplauso del cielo, las afirmaciones de mi Padre Celestial. Y hoy en día yo no necesito las afirmaciones de la gente, porque yo sé lo que mi Padre Celestial piensa de mí. ¿Me explico? Pero dice aquí que no solamente es eso, descubrir cuál es, y hay muchos otros detalles en mí. ¿Okay? Pero lo que Él dice ahí es que a medida que nos damos cuenta que yo he muerto también al pecado cuando Cristo murió, hay que darse cuenta que esa propia naturaleza ha perdido su poder. Es decir, no tiene que dominar. Otra vez, esa es la circuncisión de corazón, la cirugía que Él hace ahí. Ahora quizás está diciendo, pero Ken, sabemos que aún esa naturaleza pecaminosa existe, ¿cierto? Pero Pablo dice, eso ha perdido su fuerza, su potencia, su habilidad de dominarlo. Esta mañana le corté una ramita. ¿Está muerta? Sí, no. ¿Cierto? Aún existe. Hay verdura ahí, hay vida dentro de esa rama y las hojas. ¿Cierto? ¿Qué pasa? Voy a hacer la analogía de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Aún existe. Hay vida ahí. Pero ha sido podado de su fuente de vida. Y claro, si yo descubro eso, yo puedo permitir que esa naturaleza pecaminosa muera. ¿Cierto? Pero también, aunque por motivo que aún existe, si yo fuera para meter esa rama en agua y nutrirlo, aún va a seguir viviendo por largo tiempo. Hasta que inclusive puede echar raíces de nuevo si provee los nutrientes adecuados. ¿Cierto? Lo mismo puede ocurrir con la naturaleza pecaminosa en un creyente. Si yo sigo nutriendo eso, mi patrón sigue. Si yo fuera para seguir buscando el aplauso de las personas para afirmarme, eso sigue con vida y sigue aumentando. Y el peligro es que echen raíces. Es lo que ha pasado en muchos. Aún, no solamente es que estamos nutriendo, tienen raíces de nuevo. ¿Cuál es la solución? Darme cuenta, como Pablo dice, sabemos, no quedar en ignorancia, que la fuerza de esa naturaleza pecaminosa ha sido cortada. Y lo que me toca a mí no es nutrirla, sino darle muerte, una sepultura verdadera. Entonces mi propia ilustración
decir, yo no necesito el aplauso de los seres humanos, yo necesito el aplauso de mi Padre Celestial. Amén. Reemplazando. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Y uno hace eso en cualquier área del pecado. Porque es por nuestros valores. Lo que es importante para mí, que causa mi ira, que causa el hecho que yo quiero satisfacer un deseo que a veces es legítimo, pero lo satisfazo de una manera ilegítima. ¿Entienden? Hay que darle muerte a eso y reemplazarlo por la vida nueva que tenemos en Cristo. Aún está ahí. Y todos nosotros aquí no podemos negar esa realidad. Pero la fuerza, el poder de eso, Dios ha cortado para que eso no siga dominándome. Pero tengo que darme cuenta. Porque el problema es que yo no conozco el nuevo patrón. Yo conozco el patrón que me formó en la casa y yo he vivido toda mi vida con ese patrón. Ahí está la parte difícil. Pero a la medida que Cristo revela la verdad, Él te hará libre. Me llama la atención ese texto en Romanos capítulo 8, porque ahí básicamente Jesús predicó el evangelio a su audiencia. Y dijo, si ustedes no creen en mí, van a morir en sus pecados. Y Juan dice, entre esa multitud que escuchó a Cristo predicando el evangelio aquel día, había un grupo de judíos que creyeron en Él. Y dice el texto, a los que creyeron en Él, es decir, había una multitud, pero se enfocó en ese grupito que habían creído. Él le dijo, si ustedes quieren ser mis verdaderos discípulos, mis verdaderos seguidores, hay que permanecer en mis enseñanzas, en mi verdad. Y el conocimiento de la verdad les hará libres. Y después él utiliza la ilustración de una casa de Sudáfrica, donde hay esclavos en la casa. El amo jamás va a dar libertad al esclavo, porque eso es su propiedad. Pero el hijo que va a heredar la casa, ese hijo se puede decidir darle libertad al esclavo. Y Cristo dice, si el hijo te da libertad, verdaderamente libre serás. ¿Cierto? Y lo que me llama la atención es que esa es la palabra de Cristo para creyentes. Hay un proceso de seguir las enseñanzas de Cristo. Por eso tenemos que profundizarnos en la palabra y enseñar. Es una doctrina sumamente profunda, pero qué vital para mi vida. En la medida que lo descubro, lo entiendo y sé esas cosas, me toca aplicarla, apropiarla, ponerlo en acción. Y lo maravilloso es que yo no tuve que levantar ni un dedo para lograr todo eso. Dios lo hizo. Cuando Él murió, con Cristo murió, Él hizo ese acto para que Él pueda ser justo, mostrar que es justo y justificar. Él también hizo que nosotros, como sus seguidores, morimos con Cristo. Él hizo que la fuerza de la naturaleza pecaminosa perdiera su poder, su potencia en nosotros. Y lo que nos toca es salir de ignorancia, comenzar a entender esas cosas y tener la fe de Abraham, que contra toda lógica, igual para Abraham tener un hijo. Dios lo hizo, igual aquí. Tener la victoria del pecado es lo que Dios hará en ti a la medida que tú apropias lo que Cristo enseña y lo que Dios ha logrado en Cristo. Conocerán la verdad y el conocimiento de la verdad les hará libres. Y una vez que yo descubrí el patrón en mi propia casa, que las palabras, la falta de palabras de afirmación creó esa necesidad en mí, descubrirlo, ya estaba comenzando a experimentar libertad. Pero que decirle, yo vivía 30 años en Cristo con ese patrón, porque estaba ciego, no lo veía, no lo entendía, pero sabía que era un problema en mí y comencé a esforzar al Señor y el Señor reveló ese detalle. Y al conocer la verdad, el conocimiento de la verdad me hizo libre. Y si el Hijo te hace libre, verdaderamente libre
serás. Qué maravilloso, ¿no? Entonces, esos son los dos componentes de nuestra justificación. Cuando Cristo murió, nosotros morimos. Y cuando Cristo murió, nuestra naturaleza pecaminosa también perdió su poder. Y Dios nos invita a tener la fe de Abraham y apropiar eso para nuestra propia vida. Versículo 8. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Regresando a su tema de resurrección. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Y en cuanto su muerte murió al pecado una vez para siempre, en cuanto su vida vive para Dios. Y eso es insólito, pero me hace recordar las palabras de Jesús en Juan capítulo 11. Cuando un amigo querido murió, Lázaro. Y Marta y María estaban en luto. Y él le acercó a Marta y le dijo esas palabras que son insólitas. Pero dice en Juan capítulo 11, y versículo 25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees tú esto? Sí. Amén. Claro, él lanzó la pregunta a Marta, pero creo que sigue lanzando la pregunta a cada uno de nosotros hoy. Aunque muera, vivirá. Y aunque muera, jamás. Eso es parte sobre el que cree vive, jamás morirá. Que me invita también de tener otra óptica de mi propia muerte. No es nada. La palabra de Pablo en 1 Corintios 15, donde estaba muerto tu aguijón. ¿Dónde está la fuerza de la muerte? Aunque muera, yo voy a vivir. Entonces, la muerte no es un fin para mí. La muerte es mi graduación. Y para cualquier seguidor de Cristo, yo puedo abrazar la muerte, sabiendo que estar ausente de ese cuerpo es estar en la presencia del Señor. Entonces me da con otra óptica completa. Y aún hoy, caminando y respirando por la faz de la tierra, los que somos seguidores de Cristo ya hemos vencido la muerte. Porque a lo mejor ese cuerpo mío va a morir, estar ahí en un funeral. Pero eso no es mi realidad. He vencido la muerte ya. Es lo que está declarado. La muerte tampoco tenía dominio sobre Cristo, y la muerte, aunque nos va a pasar, no tiene dominio. Tremendo. Y otra vez, es otra realidad que a mí invita a tener la fe de Abraham y con toda lógica apropiarla. Y lo puedo apropiar y creerlo porque Dios lo dijo. Su palabra siempre se cumple. No hay otra opción. Porque si fuera posible que Dios mintiera, Él deja de ser santo, Dios puro, perfecto, sin falla. Él no tiene eso. Es jamás, como dice Santiago, es jamás. Dios jamás puede mentir. Jamás, es imposible. Su propia naturaleza no le cabe eso. Entonces Él dice esas cosas, nos invita a creerlo, a apropiarlo, para que nuestra realidad, tanto sobre el pecado, sobre naturaleza pecaminosa y hacia mi propia actitud de la muerte, se sea transformado completa. Tremendo, ¿no? Entonces, ¿qué podamos decir como una aplicación de todo ese texto? Bueno, voy a lanzar la pregunta del versículo 1 otra vez. ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque cuando Cristo murió, nosotros, y cuando Cristo murió, la naturaleza pecaminosa perdió su poder.
Y además, tenemos victoria sobre la muerte. Tal como Cristo fue resucitado de la muerte, esa es nuestra esperanza también. Amén. La muerte no me define de nada, todo lo contrario. Ahí, todo ese texto es clave para tener victoria. Es apropiar lo que Cristo, Dios ya ha hecho en Cristo Jesús para nosotros. Y Pablo enfatiza, tal como Cristo ya no vive para sí mismo, sino vive para Dios. Con el otro punto de la aplicación. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo. Nosotros tenemos una nueva realidad. Hemos rompido con el pecado. Eso ya no tiene dominio ni poder sobre nosotros. Claro, si lo siguen nutriendo, se mantiene vivo. Dios ha hecho todo lo posible lo necesario y nos invita a nosotros a entrar en el proceso, descubrirlo y vivir en esa nueva realidad. En mi propia vida hay reacciones que yo tengo al pecado que me sorprenden a mí mismo. Porque a veces hay situaciones que se presentan que antes para el viejo Ken hubieran sido muy atractivos, pero hoy en día la misma cosa ocurre y me da asco. Es repugnante. Yo voy a relatar esa historia, no para exaltar a mí, espero que vean a Dios aquí en esa historia. Pero hace varios años, yo estaba pasando por Sabana Grande, Caracas, y he pasado la hora de almuerzo. Me paré ahí en unos restaurantes de la calle para comer. Y mientras estaba esperando la comida, yo solito, vino un hombre que se acercó a mí, me dijo, ¿quieres una muchacha? Y yo dije, ¿para qué? Para que te diviertas. Y mi reacción inmediata es, Señor, ¿por qué tú quieres arruinar mi vida? Yo digo, arruinar mi vida, nada. Si quieres te consigo dos. Hombre, quieren destruir mi vida doble. Y él me vio así. Qué loco es eso, ¿no? Pero dije, mire, yo puedo aceptar tu invitación, entrar a un cuarto y disfrutar a una mujer, pero después tengo que regresar a mi casa. Y mi esposa Mariana está ahí. Y si yo tuviera una aventura de esa naturaleza, ¿tendré que mantener una mentira por el resto de mi vida? ¿Yo tendría que vivir una falsedad para siempre? Porque si yo fuera para decir eso, Mariana le va hoy a herir su propio corazón. Hombre, tú quieres destruir y arruinar mi vida. Y él no sabía qué pensar y se hizo la vuelta y se fue. Pero después, yo estaba sentado en la silla y dije, Señor, ¿qué acabó de pasar? Porque eso no es el viejo Ken. Ese es el nuevo Ken. Es igual como José en Egipto, en la casa de Potifar, ¿recuerdan? La esposa de Potifar casi desnudó frente de él. Y él, ¿cuál fue la reacción de él? ¿Cómo puedo cometer un pecado así contra mi amo y Dios? Él vio consecuencias más allá del momento. Y eso es lo que hace la transformación de Cristo. Por eso tenemos que apropiar la realidad de nuestro bautismo en Cristo Jesús. Que cuando Cristo murió, hemos muerto el pecado. Y tenemos vida nueva. Ya no tenemos que vivir en esa vida. Y con el transcurso del tiempo, encuentro que mi necesidad de pecar va disminuyendo a la medida que me doy cuenta cómo es mi naturaleza pecaminosa y doy muerto a ello. Y es reemplazado por los propios valores de Dios y ver las cosas como Dios lo ve. Y entonces hasta el propio pecado te parece repugnante. Dios nos ha hablado esa mañana. Y hay que responderle. Uno de los peligros más grandes es cuando Dios te habla y tú no le respondes. Porque el peligro es que uno puede producir un callo sobre el corazón. Con el tiempo,
la voz de Dios no tiene tanta eficacia. Tenemos que responder a Dios si Dios nos ha hablado esta mañana. Y vamos a cerrar nuestros ojos y te invito que tú expresas a cualquier cosa que tú sientes que tienes que decirle al Señor en ese momento. Te invito a apropiar lo que Dios logró en Cristo en la cruz. Que cuando Él murió, tú también moriste ahí. Y apropiar y creer que de verdad la naturaleza pecaminosa ha perdido su fuerza. Y si tú estás aquí y jamás has declarado y experimentado todo lo que significa el bautismo, también eso es tu próximo paso. Te invito a decir cualquier cosa que sientes que hay que decirle al Señor, porque Él nos habla. Padre, qué bueno es esa justicia que proviene de ti. Es tremenda. Todo lo que tú lograste en la cruz y resurrección de Cristo para proveer para nuestra justificación. Wow. Yo mismo me quedo sin palabras para escribir y captar la magnitud. Aún sigue captando la magnitud. Pero te pido que podamos captar la magnitud porque es clave, es el secreto, es el camino para lograr vivir una vida victoriosa en Cristo. Que ya el pecado ya no tiene dominio. La naturaleza pecaminosa ha perdido su fuerza. Padre, queremos que sigas logrando esa obra en nosotros. Sigues lográndolo, Señor, para que, como Pablo dice, que ya hemos muerto a esas cosas, ya no vivimos para ellos, no tenemos que seguir el viejo patrón, podamos aprender y vivir en un nuevo patrón, el patrón de tener vida en Cristo. Y gracias que es todo por obra tuya, tú logras eso. Ayúdanos a apropiarlo a la plenitud para que Cristo vive en cada uno de nosotros y Él sea glorificado, Él sea visto en nosotros. Porque nuestro mundo tanto necesita ver a Cristo. Sigues logrando su obra en nosotros y lleva a completa fin, completa término que da gloria a ti. En nombre de Cristo. Amén.